Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Estamos estudiando algunos aspectos del oficio de Cristo como sumo sacerdote. Y en este oficio hemos encontrado el aspecto de su gloria por el que forma parte, siendo Dios, forma parte del ser humano. Se asemeja al hombre y viene a formar parte de la humanidad. Y esto lo hace con el propósito, como estaba establecido en la ley, para poder entrar en la presencia de Dios a favor de los hombres como sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que ser alguien tomado de entre los hombres que pudiera llevar los sacrificios delante de Dios para buscar el perdón de los pecados, para poder expiar los pecados. Hemos estado viendo a Cristo en su papel de sumo sacerdote que realiza el sacrificio. También hemos estado viendo a Cristo como la víctima que se ofrece a Dios en sacrificio, a fin de que el hombre sea aceptado delante de Dios y que pueda tener acceso delante del trono de su gracia. Hoy vamos a detenernos en otro aspecto de este sacrificio de Cristo, en sus funciones de sumo sacerdote. Y vamos a tomar algunos conceptos bíblicos de su sacrificio a los que hace mención la Escritura. Porque a Cristo se le llama que es la propiciación por nuestros pecados. Así que vamos a ver por qué razón las Escrituras dicen que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué es lo que hace Cristo para que sea nuestra propiciación y qué es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza de las Escrituras que nos hablan acerca de este carácter del oficio de Cristo? El término propiciación no forma parte de la terminología con la que los teólogos a lo largo de la historia han acuñado un concepto. La misma Biblia utiliza ese término de forma concreta. El Espíritu Santo nos ha querido dar esa palabra para mostrarnos ciertas verdades respecto a este término que la Escritura enfatiza en algunos lugares. Por lo tanto, este legado que tenemos como Iglesia, el tesoro que Dios nos ha dado, por medio de las Escrituras, para que sean abiertas delante de la Iglesia y podamos todos crecer en conocimiento y en gracia delante de Dios, nos expone ante definiciones concretas y precisas para que sepamos cuál es el alcance de todo lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros y a la Iglesia en general. Así que son verdades que necesitamos recordar y que necesitamos conocer para saber cuáles son las implicaciones y por qué el Espíritu Santo ha utilizado ciertos términos en las Escrituras, con qué propósito, y siempre vamos a encontrar que es para el beneficio de su pueblo y para la gloria de su nombre. Así que vamos a ver el sacrificio de Cristo como propiciación y vamos a tratar de extraer la importancia y el contenido de este término que define el sacrificio de Cristo como sumo sacerdote. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de entender el sacrificio de Cristo como propiciación. Y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento y luego vamos a ver cómo conectan unas cosas con otras y en qué medida el sacrificio de Cristo se entiende como propiciación, porque es una palabra que a lo mejor se nos queda un poco lejana y que no sabemos exactamente qué es lo que quiere decir. El Nuevo Testamento nos expone en diversos textos ante este término. Por ejemplo, en Hebreos 2:17. Nos dice allí la Escritura, por lo cual debía ser de todo en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Lo que en nuestra Biblia dice expiar, en otras versiones, y así están los comentaristas más proclives a decir que literalmente habría que decir para hacer propiciación por los pecados del pueblo. De manera que expiar y propiciar pueden ser palabras semejantes en algunos contextos. El versículo 16 nos expone ante un hecho importante en Hebreos 2:16 y nos está diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo no vino para salvar a los ángeles, que habían caído siguiendo a Satanás. Cristo vino para salvar a la descendencia de Abraham, pero no a la descendencia de Abraham según la carne, sino a la descendencia, a la simiente de Abraham, que tenía su punto de partida en Cristo. Por lo tanto, el texto de Hebreos nos afirma rotundamente que Cristo no vino a hacer propiciación a favor de los ángeles, sino a favor de los escogidos de Dios para salvación que se encuentran a lo largo de todas las edades en la historia de la vida del hombre sobre la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo para llevar a cabo la propiciación?
La Escritura nos dice, y Hebreos está continuamente hablándonos sobre este asunto, que Cristo lo que hizo fue identificarse con la simiente de Abraham, ser en todo semejante a sus hermanos para poder asumir el papel de sumo sacerdote, misericordioso y fiel, del que se nos habla en Hebreos 5.1, cuando nos dice que todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Por lo tanto, veíamos en un sermón pasado cómo tenía que ser tomado de entre los hombres para poder ser sumo sacerdote. No podía ser un ángel. Tenía que ser tomado de entre los hombres para exponer todos los pecados delante de Dios y que pudieran ser expiados. La función del sacerdote, por lo tanto, apunta al hecho de llevar a cabo la propiciación por los pecados del pueblo, la expiación por los pecados del pueblo. De esta manera, la humanidad de Cristo lo cualifica, le da las cualidades que necesita para ser sumo sacerdote. Por eso Cristo tuvo que nacer bajo la ley, tuvo que nacer de una mujer y tuvo que ser semejante a nuestra humanidad, de manera que entrando de esta manera para ser uno más de nosotros, pudo atender al hombre en su pecado, dada la naturaleza de Dios y dada la situación en la que se encuentra el hombre, que está condenado por sus propios hechos. Así que en este pasaje encontramos cómo el oficio de sacerdote está asociado con el hecho de que tiene que hacer propiciación. Esa era la función del sacerdote. Hacer propiciación, hacer expiación, buscar el favor de Dios buscar el favor del hombre delante de Dios, buscar la paz entre Dios y el hombre. De manera que entender lo que es la propiciación nos va a llevar a entender lo que tiene que ver con el ejercicio del oficio sacerdotal que realizó Cristo, porque uno de sus propósitos, repito, es propiciar. De ahí viene propiciación, de sernos propicio, de sernos favorable, de sernos de apaciguar la ira de Dios para que nosotros podamos obtener los beneficios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, nos dice allí el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, aquí aparece el término propiciación. Juan nos habla del abogado que tenemos para con Dios el Padre. Este abogado tiene el propósito de ayudarnos. Y matiza que aquel que es nuestro abogado es también la propiciación por nuestros pecados. No solamente actúa en su papel mediador, sino también Él es la víctima. Él es el que expía el pecado. Es la propiciación por nuestros pecados. Fijaos que no dice que Él hace propiciación por nuestros pecados, sino que Él mismo es nuestra propiciación. Él mismo es el sacrificio que se estaba esperando para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Y como esta función tiene relación directa con el pecado, la función explícita de Cristo está centrada en atender una necesidad vital para el hombre, que es la salvación. Por ningún medio podemos obtener la salvación, si no es a través del mediador, el cual es nuestra propiciación, el que se pone en nuestro lugar, el que nos es propicio, el que nos es favorable. En el texto de Juan que acabamos de leer está implícita la idea del sumo sacerdote, porque nadie puede hacer la propiciación si no es sumo sacerdote. En 1 de Juan 4:10, otro texto donde aparece esta palabra: en esto consiste el amor, dice Juan, 1 de Juan 4:10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, nuevamente, por nuestros pecados. Aquí se nos afirma que el amor de Dios, el Padre, se manifestó, o sea, se dio a conocer con hechos contundentes cuando envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, Dios no es un Dios sensiblero. No, es un Dios que actúa con hechos concretos. Envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No fue enviado para realizar una tarea indefinida en referencia a nuestros pecados, a ver quién levantaba la mano y se quería salvar. No vino a hacer una tarea indefinida, sino para llevar a cabo un trabajo específico, definido perfectamente aquí con el término propiciación. Vino para ser propicio a nuestra situación. De manera que el amor de Dios tiene unas expresiones concretas y determinadas, y una fundamental. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no apreciaremos correctamente toda la dimensión del amor de Dios a menos que entendamos todo lo que implica este aspecto de la obra redentora de Cristo como sacerdote, cuando Él mismo
se presenta a sí mismo delante de Dios como la víctima que va a hacer propiciación, que nos va a ser propicia por causa de nuestros pecados. En Romanos capítulo 3, versículo 25, nos dice allí el apóstol Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hendrickson, comentando este texto, dice, este designio de Dios se retrotrae al eterno consejo divino. En este consejo decreto, Cristo Jesús fue designado para ser aquel por medio de quien el plan de salvación se iba a cumplir. Cristo Jesús y su pueblo nunca pueden ser separados, y de hecho están unidos por el derramamiento de su sangre, un sacrificio que hace propiciación, un sacrificio, dice Hendrickson, que aplaca la ira, y que es llamado en las Escrituras sacrificio propiciatorio. Las palabras como propiciación por medio de la fe en su sangre se refieren al sacrificio voluntario del Mesías en el lugar de aquellos a quienes vino a salvar. Aunque es negado constantemente por el hombre, lo cierto es que la ira de Dios pesa sobre el pecador y que debe ser aplacada para que éste pueda ser salvo. Cuando la propiciación es cumplida, dice Hendrickson, la ira de Dios es aplacada. Y aquí en Romanos 3:25 se menciona un sacrificio que aplaca la ira, un sacrificio propiciatorio. Cristo Jesús mismo fue el sacrificio propiciatorio, el único que valía, el único. Fue el quien dio o se ofreció voluntariamente para dar su sangre, para dar su vida, para darse a sí mismo. Y lo hizo por sus ovejas, soportando la ira de Dios en lugar de ellas, haciendo así que sus ovejas fueran reconciliadas con Dios. Llevó a cabo la propiciación, nos fue propicio. La palabra griega para la cual fue elegido este término es el equivalente a sacrificio que aplaca la ira, o sacrificio por propiciatorio, según se nos indica en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y rociaba todos los elementos que había en ese lugar santísimo con sangre. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Ese es el propiciatorio. La tabla que cubría el arca se le llama propiciatorio. Así que entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, allí se encontraba el arca, y allí era donde la ira de Dios era aplacada, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre de animales y rociaba todo lo que había en el lugar santísimo para aplacar la ira de Dios. El propiciatorio. Así vemos que en todos estos textos la propiciación es una obra que solamente Cristo puede hacer, porque solamente Él es el sumo sacerdote que puede presentarse delante de Dios con su propia sangre para expiar los pecados de su pueblo. ¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento? Este término está muy relacionado con otra definición que es la de expiar que estábamos viendo. En Levítico 17:11 nos dice allí el texto, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y la idea que contiene en general el Antiguo Testamento, cuando habla de expiación, es cubrir, tapar. Por eso la tapa del arca se le llama propiciatorio, porque estaba tapando. Y la idea que tiene es cubrir respecto al pecado, que seamos cubiertos de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. En segundo lugar, el propósito y el efecto que produce ese cubrir, el que seamos cubiertos, es limpiar, es perdonar. Y en tercer lugar, esto es un asunto que solamente tiene que ver entre Dios y el hombre. Dios perdona los pecados del hombre en base a la propiciación de Cristo, en base a que Cristo nos ha sido propicio y se ha puesto en medio, como la tabla estaba en medio entre la ira de Dios y todo lo que Dios le dio en su gracia al pueblo de Israel, que soporta la ira de Dios para que no caiga la ira de Dios sobre su pueblo. Es decir, el pecado crea una situación entre el hombre y Dios por el cual la propiciación se hace necesaria e imprescindible para que el hombre se pueda acercar a Dios. Sin la propiciación, sin el hecho de que Cristo no sea propicio, el hombre jamás se podría acercar a Dios. De manera que todos los rituales del sacrificio del Antiguo Testamento tienen a la vista este propósito de cubrir el pecado, para que de esa manera la ira de Dios sea desviada, para que de esa manera la ira de Dios no recaiga sobre el pecador. Este término
Se usa en situaciones de la vida diaria en varios lugares del Antiguo Testamento que nos ayudan a entenderlo mejor. Por ejemplo, en Génesis 32:19 está hablando Jacob acerca de cómo restaurar la situación que tenía con su hermano Esaú por causa de haberle robado la herencia. Y nos dice en Génesis 32:19, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Jacob es enviar ofrendas para que Esaú le fuera propicio. De ahí viene también la palabra. Para aplacar la ira de Esaú contra él, por causa de haberle robado la primogenitura. Así que Jacob planificó una estrategia para apaciguar la ira de su hermano. Tuvo que hacer lo propicio para que la ira no cayera sobre él, para que cambiara su actitud hostil, si es que la tenía, y fuese un trato de hermanos. Vemos por tanto cómo Jacob trataba de desviar la ira, trataba de cambiar los deseos de muerte que tenía Esaú hacia él por deseos de amor, y por eso organizó toda esta estrategia. Esa es la idea de hacer propiciación, quitar la ira, aplacar la ira. En Proverbios capítulo 16, versículo 14 nos dice el autor, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. El rey tiene a su disposición todas las fuerzas y poderes del reino para ejecutar su ira y sacarla adelante. Pero el que es sabio y prudente, nos dice Proverbios, evitará enfrentarse al rey, aplacará la ira del rey. Y aquí está esta palabra, cubrir con sabiduría, ponerse a cubierto con sabiduría de la ira del rey. Propiciar un entorno que sea correcto para evitarse la ira del rey. Eso fue también lo que hizo Abigail cuando se enteró que David quería acabar con su esposo, ya que su esposo no trató correctamente a David. ¿Y qué hizo David? Primera de Samuel, capítulo 27. Capítulo 25, perdón. Versículo 32. David iba con sus hombres para acabar con la vida del marido de Abigail. ¿Y Abigail qué hizo? Pues salió al encuentro de David para apaciguar su ira. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Lo que hizo Abigail es salir al encuentro de David, y con sus argumentos apaciguó la ira. Fue propicia para que la situación no acabase en derramamiento de sangre. Abigail supo cubrir a su marido de la ira de David. Fue propicia, hizo propiciación. Se puso en medio para que la ira del más poderoso no recayese sobre quien casi no podía defenderse. Estos ejemplos nos sirven para que tengamos una idea de cómo debemos entender este término tan importante que define y llena de contenido el sacrificio de Cristo, cuando dice la Escritura que Cristo es nuestra propiciación. Tiene que ver el sacrificio de Cristo con pacificar, con desviar la ira, con quitar de en medio el enojo justo de Dios contra el pecador por causa de nuestros pecados. Esto es lo que hace Cristo al ser nuestra propiciación. De manera que con todas estas ideas que hemos recabado acerca de la palabra propiciación en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, nos podemos acercar para entender mejor todo lo que implica esto con el sacrificio de Cristo. Lo que está diciendo el término propiciación, lo que hace el sumo sacerdote, es que es Él quien nos cubre, por eso nos es propicio, quien nos cubre, quien hace desviar la ira de Dios que debía recaer sobre nosotros a causa de nuestros pecados, y quien se pone en medio entre la ira de un Dios 3 veces santo y justo y el pecador. Eso es lo que Cristo hace. Actúa como propiciación, como la tabla que se pone en medio, como el que cubre a su pueblo. Él nos es propicio al asumir sobre sí mismo la ira de Dios. Él nos es propicio al asumir sobre sí mismo la condenación que merecíamos, aplacando de esta manera la ira de Dios y satisfaciendo a la vez la justicia de Dios, porque Él asume sobre sí mismo todas las imputaciones que había contra nosotros, dice Pablo, y que nos eran contrarias.
La propiciación que llevó a cabo Cristo tiene un gran alcance también. Por un lado, la ira y el enojo de Dios, que con justicia se debe aplicar sobre el hombre por causa de sus pecados, es desviado a la persona de Cristo. Y de esta manera Dios puede desplegar sobre el pecador su gracia. Todo el bien y el favor de su gracia se despliega hacia el pecador. Así que tenemos este doble efecto de la muerte de Cristo. Por una parte, impide que la ira de Dios caiga sobre nosotros y nos condene eternamente, y por la otra, nos une a sí mismo para presentarnos delante de Dios y obtener la multitud de sus beneficios. No solamente aquí en esta tierra, sino la vida eterna y el poder estar con nuestro Señor. Dios no es un espectador de lo que pasa en el mundo y de lo que hace cada hombre, y se queda tan tranquilo viendo ver cómo todo se desarrolla. La Escritura nos dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Por lo tanto, Dios, por medio del sacrificio de Cristo, es propicio para su pueblo. Es propicio para su pueblo. Dios no es indiferente a la conducta, al pensamiento, a las palabras de los hombres. Dios no es neutral ante el pecado del hombre. Y por esta razón nos dice la Escritura que Dios está airado contra el impío todos los días. No existe tal cosa como que todos los hombres, como son hijos de Dios, todos se salvarán. La Escritura más bien afirma lo contrario, que todos los hombres, por causa de sus pecados, todos se condenarán. Pero Dios pone también un remedio a esa situación por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestra propiciación. En Juan 3:36 se nos dice: el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es algo que Dios tiene contra todos aquellos que no creen en Cristo como el Salvador, para todos aquellos que no creen en su Hijo. De ahí que la Escritura niega que todos los hombres sean salvos porque son buenos, porque hacen buenas obras, porque se van a ayudar a los que viven en África, en Asia, en Oceanía. No. Ese no es el método que Dios ha establecido para la salvación. El no creer en Cristo para salvación es el motivo fundamental por el que los hombres se condenan. El no creer en Cristo para salvación. Esto implica que Dios actúa en consonancia con su ley para tratar a aquellos que han rechazado a Cristo y siguen en sus pecados. Dios es vengador, dice la Escritura. Y Él utilizará su venganza para ejecutar sus juicios contra aquellos que han violado su ley. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que con todo esto delante, viendo la postura clara y definida de Dios contra el pecado y contra el pecador, debemos mirar al Calvario. Y nos vamos a encontrar con el hecho de que Cristo se puso a sí mismo como el sacrificio, como quien nos iba a ser propicios, para que la ira de Dios sobre nosotros, pecadores, no cayera, sino que cayera sobre Cristo. Este es el aspecto de la propiciación. En este sentido, es nuestro sustituto. Nos sustituye para hacer propiciación, es decir, para llevar nuestro pecado en el sentido judicial, para asumir lo que la ley establecía contra nosotros y que Él asume por sí mismo y hacia sí mismo. Por esta razón nos dice la Escritura que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y lo hizo para que la ira que procedía de su justicia, que se tenía que llevar a cabo, para que la ira que procedía de su santidad, que se tenía que llevar a cabo, fuese derramada sobre Cristo y no sobre nosotros. De manera que Cristo cumple las exigencias de la ley que demanda la muerte del transgresor. Todo aquel que pecare morirá. Cristo no pecó, pero Cristo murió. Tuvo que asumir las culpas de todos aquellos a los que vino a salvar. De manera que Cristo satisface la exigencia de la ley. La ley determina que todo el que pecare morirá. Y Cristo asume la exigencia de la ley. Asume lo que Dios dice en su palabra. Cómo se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres, y que no dará por inocente al culpable, y que aplica la ley hasta sus últimas consecuencias. Todo esto en Cristo lo hemos obtenido. De manera que Dios castiga a su Hijo por las transgresiones y las violaciones de la ley que han sido hechas contra Él. Y Cristo asume en su carácter sustitutorio todo lo que nos era imputado a nosotros. Y aparece delante de nosotros como el
apaciguador, como el que hace propiciación, como nuestro sustituto delante de la ley de Dios, asumiendo las culpas que había contra nosotros. Así que podemos entender cuando la Escritura nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, que Él es quien nos cubre de la ira de Dios, que Él es quien desvía la ira de Dios, que es quien asume el rigor de la ley de Dios y su condenación, que es quien la lleva a cabo sobre sí mismo, y es quien satisface la justicia. Dios descarga toda la ira de nuestros pecados sobre Él y hace que reciba todo el peso de la ley, una ley que ha de ser satisfecha por nuestra desobediencia. Pues esa ley queda satisfecha con el sacrificio de Cristo. De manera que ahora ya no queda en Dios nada de su ira hacia su pueblo, porque Cristo ha pagado todo lo que la ley tenía contra nosotros. Todo lo que había en contra de nosotros y que establecía la ley ha sido imputado a Cristo. Por lo tanto, nuestra condena ha sido saldada. Está pagada toda la deuda que nosotros habíamos contraído contra Dios y contra su ley. Y lo que queda ahora es un asunto de vital importancia. Dios ya no nos mira como enemigos suyos, sino que por razón de Cristo, que ha sido quien ha llevado a cabo la propiciación, Dios es propicio para su pueblo. Dios ahora nos es propicio. Dios ahora nos bendice. Dios ahora nos guarda del mal. Dios ahora nos protege. Dios ahora nos ayuda, nos consuela, envía su Espíritu para que esté en medio de nosotros y nos aliente en medio de las dificultades, las pruebas, las caídas y todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Dios nos es propicio a través del sacrificio de Cristo. Y de esta forma, todo lo que es Dios y todos sus atributos, su santidad, su justicia, su fidelidad, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, todo actúa a favor de su pueblo. Y todo contribuye a nuestra santificación y a nuestra edificación. Todo esto es lo que hemos obtenido mediante el sacrificio de Cristo. Este es el significado del importante y fundamental término que utiliza la Escritura cuando habla de Cristo como nuestra propiciación, donde se nos explica y nos da el sentido del alcance y la importancia del sacrificio de Cristo como sacerdote, y nos ayuda también a comprender por qué es el sacrificio de Cristo un sacrificio sustitutivo, para cubrir, para desviar la ira de Dios, para que de esa manera Dios pueda ser para nosotros como un padre que se complace con sus hijos. Solo lo hace a través de Cristo. Por eso aquí el Señor en Juan 17 está diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Sobre este fundamento legal y firme está nuestra confianza. Nuestra confianza en Dios en todo lo que hace, en todo lo que ha hecho y en todo lo que hará en nuestras vidas. Una confianza que está basada en la propiciación que Cristo hizo por nuestros pecados, donde Dios de una manera legal y completa paga y salda toda la deuda de nuestro pecado que es descargado en Cristo. Es donde Dios es a quien Dios y es sobre quien Dios descarga su ira y su aversión sobre el pecado. Por eso dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Aquí tenemos el efecto impactante del sacrificio de Cristo como nuestra propiciación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O más adelante diría Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si tenemos todo esto que ha sido hecho en favor de los hijos de Dios, ¿quién se va a levantar a acusar a los hijos de Dios para decirles que han perdido la salvación? Como conclusión a todo lo que hemos dicho, es muy cierta la afirmación de que la ira de Dios se derrama o se derramará sin mezcla de misericordia sobre cada pecado que se cometa por el hombre. La ira de Dios está sobre todo hombre. La ley se tiene que cumplir y la ley debe quedar satisfecha y la ley reclama su justicia. No es como la ley de los hombres, que dependiendo de cuál es tu situación o cómo estés, te puedes eximir de la ley, te puedes escapar o la ley no te va a afectar. No, aquí estamos hablando de la ley de Dios, que no dará por inocente al culpable y que todos nosotros somos iguales delante de la ley de Dios. El asunto es si la ley de Dios queda satisfecha en Cristo y el pecador queda liberado de esa culpa de muerte que recae sobre él, o si el hombre rechaza a Cristo, rechaza su mensaje, rechaza la revelación de Dios y asume por sí mismo las imputaciones de la ley
porque sea buena persona, porque se considere buena persona o porque no le haga falta a Dios para nada. Pero pasar por alto la ley de Dios y su justicia le van a llevar a la condenación eterna, porque sin Cristo, dice la Escritura, no hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios puso a Cristo como nuestra propiciación. Ha sido dado Cristo para que sea refugio de pecadores. Pero la ira de Dios se va a derramar sobre cada pecado que se haya cometido en este mundo por cada uno de los hombres que han habitado este mundo, sea quien sea el que lo haya cometido. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esta es la declaración de Dios sobre todo hombre. Por eso la verdad acerca de la propiciación de Dios en Cristo es de tanto valor, y la debemos mirar en todo su esplendor tal y como nos la presentan las Escrituras, porque Cristo nos es puesto como el perfecto y completo refugio para que nosotros podamos ser cubiertos de las imputaciones que nuestros pecados merecen y por las cuales merecemos la condenación. Cuando el Señor estaba en este mundo, se le dio a leer en la sinagoga en el día de reposo, y para que participase, y nos dice Lucas 4:17 que se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fue Cristo quien vino a traer las buenas nuevas, que significaban que había un remedio para el pecador, que tantos holocaustos como se habían hecho a lo largo de tantos años y siglos en el pueblo de Israel, como símbolo de una verdad mayor, en él se cumplía todo aquello que estaba anunciado por los profetas y todo aquello que durante tantos siglos hizo el pueblo de Israel, sacrificando continuamente a los corderos y otros animales para apaciguar la ira de Dios. Fue Cristo quien se ofreció a sí mismo como el Cordero Inmaculado en propiciación para que pudiéramos encontrar en él esa cubierta, quien nos cubre, quien nos protege, donde no solamente vamos a encontrar el refugio que necesitamos de la justa ira de Dios, sino también donde podemos asegurarnos su complacencia y su favor para con nosotros, su misericordia, su gracia. Pero recordemos que la ira de Dios se va a derramar sin mezcla de misericordia sobre cada pecado que se haya cometido. Por lo tanto, hoy es un día también para llamar al arrepentimiento. Arrepentimiento a aquellos que confían en sus propias fuerzas, o que tienen a Cristo como un talismán mágico, o que simplemente se acuerdan de Él cuando hay una necesidad, pero viven alejados de los medios de gracia y de todo lo que supone el ejercicio del oficio cristiano, el oficio de descansar en Cristo y acogerse a Cristo para cada una de las caídas y pruebas y aflicciones que tenemos en la vida. ¿Cuántas gracias debemos dar a Dios por mostrarnos su amor para con nosotros al enviar a su Hijo para ser puesto en nuestro lugar delante de la ley? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto es lo que hizo Dios en Cristo. Unirnos de tal manera a Él por su muerte que sea imposible que podamos ser arrancados de nuestra unión con Cristo. Imposible. Este es el amor de Dios para con nosotros, que nos ha escogido no por lo que éramos, sino que nos ha escogido por su soberana voluntad. Nos ha dado a Cristo para que sea nuestra propiciación. Ha apartado su ira de nosotros y entonces nos trata ahora como hijos. ¿Qué podemos hacer sino orar al Señor para que nos permita ser conscientes de todo lo que en nosotros ha sido hecho por medio de Cristo y que podamos valorar en toda su dimensión el sacrificio propiciatorio provisto por Dios en la persona de Cristo para cubrirnos de su ira y para darnos tantas bendiciones, como entre ellas está la de ser llamados hijos de Dios, la de poder disfrutar de la vida eterna y la de ser unidos a Cristo en todos los beneficios que ello implica.